El verde que cubre los campos es el reflejo de que las lluvias de marzo han devuelto la esperanza entre los agricultores aragoneses. Los cultivos de cereal muestran por fin un desarrollo prometedor. Las espigas van a ser muchas y grandes, con lo cual la perspectiva de cosecha es buena. Carlos reconoce que pocas veces ha visto así los sembrados en el Bajo Aragón. Aquí esperan una cosecha excepcional tras 2 años marcados por la sequía y las pérdidas económicas. En el término de Alcañiz y en el de Valdealgorfa, unas pequeñas superficies de cereal que llevamos los 2 años pasados sin poder cosechar. En general, para los campos aragoneses se confía en sacar esta campaña una cosecha media o incluso superior. En los secanos la cosecha se decide en el mes de mayo y no sabemos lo que va a hacer, pero con la perspectiva que tenemos de humedad en el suelo, pues pensamos que la cosecha va a aguantar. Y en el regadío, la garantía la pone la recuperación de los niveles de agua embalsada. Esta de Calanda supera ya el 80%, hace un año no llegaba a un tercio. Si no lloviera nada, pues la verdad es que pasaríamos otra vez, ¿no? Pero vamos, aunque llueva lo mínimo que ha llovido siempre, tenemos para 2 o 3 años seguro. El campo aragonés respira, pero sin confiarse, porque como siempre seguirán pendientes del cielo.